cómo se gesta el día, cómo se planifica llegar a República Dominicana, ¿verdad? Sí. Entonces vienen por mar y por tierra. Sí, sí. Como habíamos dicho, era un movimiento creado por las organizaciones de exiliados. La cabeza había sido la de Venezuela, pero igual habían en Cuba, habían uniones patrióticas, Federación Unida Democrática, estaba el PSP, el Partido Socialista Entonces, Popular. perdón, también doña Francis, perdone que le interrumpa, quiere decir que no solamente son los exiliados dominicanos que vienen en la expedición. Ahí tenemos entonces de nacionales venezolanos y cubanos que vienen también a la expedición. Correcto. Entonces, ¿qué es lo que ellos tratan de lograr? La unidad. Ya. Es una unidad ¿De la región? Regional, correcto. Y la verdad que eran momentos en que la solidaridad internacional ya se había puesto de manifiesto. Entonces, cuando ellos viajan a Cuba, hacen un gran congreso. En ese congreso establecen ya la necesidad de crear un ejército de liberación dominicana, que el comandante era Enrique Jiménez Moya, y comienzan a fluir de Venezuela, de Cuba, bueno, ya estaban en Cuba, de Puerto Rico, de Nueva York, de diferentes partes. Algunos incluso estaban en México y viajaron, otros en Guatemala. Y esos dominicanos en el exilio también habían hecho vínculos estrechos en los países en donde estaban. Por ejemplo, de Venezuela vinieron 13 venezolanos. Wow. El grueso de esos venezolanos que vinieron formaban parte del Partido Comunista de Venezuela. Y no porque el movimiento fuera comunista, el movimiento lo que se proponía era una instauración de una democracia. Claro. Pero para los comunistas era un primer paso. Era la oportunidad de accionar. La oportunidad de accionar. Igual de Cuba hubo una significativa participación con 22 cubanos. Wow. Entonces, ¿cuántas personas vienen? Bueno, en esa expedición de Maimón, Constanza y Esterondo. Sí. Se creó un campamento en Cuba. En ese campamento se llegó a organizar y a desarrollar entrenamientos alrededor de unos 220 expedicionarios. Pero no viajan todos. Llegaron aquí 198, constituidos de la manera siguiente. Tácticamente se establecieron que debían acceder al territorio dominicano por 2 vías. La vía aérea, que fue la que llegó el domingo 14 de junio. Y por la vía marítima vinieron 2 embarcaciones que llegaron el día 20. Y quiero hablar de eso, del problema que representó ese retraso en su llegada. Porque no llegaron el 14 juntos. Correcto. Entonces el 14... estos que vinieron por la vía marítima llegaron a Maimón y a Esterondo. Por eso es que siempre hablamos del movimiento expedicionario del 14 de junio de Constanza, Maimón y Esterondo. Ajá. Y del 20 y de los expedicionarios del 20 de junio que llegaron por Maimón y por Esterondo. Siempre aclaramos que son las 2 fechas. Claro. Porque, ¿verdad? Por valoración y respeto a todos los que cayeron, los que dieron sus vidas. Participaron. Porque el 14 de junio llegan No, en el 14 de junio apenas llegan 54. Ok, pero son emboscados, ¿cierto? ¿Qué pasa cuando llegan al territorio dominicano? Que vienen por vía aérea. Por vía aérea. Bueno, para llegar por vía aérea, Venezuela había dado un aporte, el gobierno provisional de Venezuela había dado un aporte de $250,000, de los cuales 150,000 fueron empleados para adquirir el avión. El avión, claro. Ajá, que se había comprado en Miami. Entonces, ellos
comandados por Enrique Jiménez Moya, llegan aquí 54, un domingo en la tarde, y favoreció, eran prácticamente las 6 de la tarde, favoreció el día, favoreció la hora, y realmente no los estaban esperando. Ya. Con todo y todo, en el momento en que ellos inician el desembarco del avión, se van aproximando unos jeeps con ametralladoras, porque verdad, ya se dieron cuenta, este avión no estaba anunciado, que lo que pasa, y ahí que se da que el enfrentamiento. Se tienen que bajar muy rápido del avión. Si tuviera la oportunidad pudiera describir un poco que frente a esa dificultad de ese momento, que obviamente tenía que estar prevista porque estaban llegando a un aeropuerto militar. Claro. Ellos se dividieron, cuando comenzaron a internarse en las montañas, se dividieron en dos grupos. En uno quedó comandado por Enrique Jiménez Moya, que apenas a los 5 días fue herido y murió. Y el segundo grupo, el de Jiménez Moya, tenía 34 de los expedicionarios, y el otro de 20 quedó comandado por Delio Gómez Ochoa. ¿Su padre está entre esos expedicionarios? En el grupo de Delio Gómez Ochoa. Bien. Quedó en ese grupo. Él siempre decía que a él se consideraba de que había quedado vivo debido a la experiencia De Delio Gómez Ochoa. En la guerra de guerrilla que ya había adquirido Delio, que ya era comandante de la Fuerza Revolucionaria Cubana. Eso es algo que es importante que yo mencione. Los fundadores de todo este proyecto expedicionario siempre habían querido que fuese dirigido por dominicanos. En ningún momento ellos querían que fuese dirigido por cubanos. Pero, como mi papá muy bien dice en su libro testimonial, era obvio que ellos tenían la experiencia. Correcto. Se suponía que ellos no se iban a dividir, iban a estar bajo el mando de Enrique Jiménez Moya. Claro. Pero al desplazarse en las montañas y quedarse divididos, le confiaron sus vidas y la dirección a Delio. Claro. Y lo hizo pues con gallardía, ¿no? Totalmente. Entonces están ya en República Dominicana el 14 de junio. El testimonial de su padre en todos esos días hasta que llega, ¿verdad? Por mar el día 20. Estamos hablando de 6 días esperando, ¿verdad? Sí, bueno. Precisamente ellos habían organizado en Cuba como plan de desembarco el que las embarcaciones salieran el día antes, el 13, para que llegaran igual el día 14. Wow. Pero ¿qué pasó? Las naves tuvieron unos desperfectos. Eran 2 embarcaciones, 2 lanchas que no estaban 100% habilitadas, que tenían tiempo de uso, que además tenían un sobrepeso de expedicionarios. Había mucho más deseo de venir y luchar que de capacidad real de la embarcación también. Entonces, de poderlos acoger. ¿cuántas personas venían en las 2 embarcaciones? En las 2 embarcaciones, pues la diferencia, 98, bueno, 96, te lo confirmo, 96 llegaron por Maimón y 48 llegaron por Estero Hondo. Exacto, entonces ahí se distribuyen en las 2 embarcaciones. Sí, entonces, ¿qué pasó? Que al dañarse las embarcaciones, pedir refuerzo en Cuba, que llegara una nave de Cuba con técnico para que les ayudara con el problema. Ahí viene el retraso de los 4 días, entonces. Correcto. Pues se enfermaron algunos, hubo que devolverlos, que había que llevarlos
a Cuba. Entonces, el tirano, ¿cuándo se da cuenta que están en territorio dominicano estos expedicionarios? No, bueno, una vez llegaron al aeropuerto de Constanza, inmediatamente los militares informaron. Claro. Hubo combate en ese momento. Pero no hubo pérdidas en ese momento. En ese momento el 14 de junio no hubo pérdidas. No hubo pérdida humana, pero sí hubo heridos hacia las Fuerzas Armadas, en este caso a los que iban en la jipeta. Por ejemplo, uno perdió una mano. Wow. Sí. Y ya el día 15, los expedicionarios que han escrito también, porque no solamente mi papá escribió su testimonio, también lo hizo de Leo Gómez Ochoa, que se llama su libro Victoria de los Caídos, también lo hizo Mayo Vanés Vargas, y en todos se ve como ya desde el día 15 ellos comienzan a recibir, a ver aviones pasar, a sentir militares como detrás de ellos, los campesinos. Ahí se da un proceso de ellos de acercamiento hacia los campesinos como una manera de tal vez buscar la conciencia, fomentarles la conciencia a los campesinos, pero el temor ya había sido muy sembrado y no se logra materializar. Y también esos campesinos se convirtieron también en un refuerzo de los mecanismos de represión que usó y de persecución que usó el tirano contra ellos. Entonces ellos van pasando los días. Se están quedando me imagino, sin alimentos. Correcto, sin alimentos. Su desesperación frente a la carencia de alimentos es que entonces se tienen que acercar a conucos, a pobladitos del lugar como una manera de buscar sobrevivir. Como ellos sobrevivir, y ahí muchas veces son emboscados. Pierden la vida, entonces el enfrentamiento llega por Maimón y por Estero Hondo, llegan las dos embarcaciones ya el día 20. Entonces, ¿qué sucede cuando llegan las dos embarcaciones?